El día de hoy vamos a tener la segunda charla de un ciclo de tres charlas. La anterior charla fue, digamos, el tema global es la palabra. La primera charla se relacionó con la palabra desde un punto de vista del logos universal. Hoy día vamos a abordar el tema de enseñanza o manipulación, el desafío del conocimiento espiritual. Y la próxima semana, el próximo sábado a la misma hora, vamos a tener la tercera conferencia de este ciclo, el sábado 25 a las 5 de la tarde, lleva por título Guerra, Violencia y el verdadero acto, que es algo más concreto a nivel microcósmico. Em, la renovación del pensar, sentir y el actuar. Buenas tardes y gracias por eh, participar en esta charla de hoy. El tema de hoy es enseñanza o manipulación, el desafío, el conocimiento espiritual. Esto es también lo que profundizamos la semana pasada al hablar, enseñar y hacer o actuar. Y cuando nos referíamos a palabras o al acto de hablar, lo hacíamos en relación con este poder creativo, con la manifestación de la idea que surge y que es expresión de lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro estado de ser. Cuando hablamos, transmitimos esta esencia interior a quienes nos rodean, lo cual de alguna manera es enseñar, y luego enseñar esa acción, es llevarlo a la realidad de la vida aquí. Aquí pueden ver un panorama general. En la ventana izquierda dice espíritu como base, bajo el espíritu, que es lo que explicamos la semana pasada y continuamos hoy. Si nuestra esencia interior está basada en el espíritu, en esa chispa del espíritu divino que todos llevamos en el corazón, entonces las palabras, las ideas que se expresan serán verdad. No verdad en el sentido personal, sino la verdad absoluta. Y la verdad absoluta trae bondad. Nuevamente en el sentido de bondad absoluta, tal como se menciona en las Escrituras. Y como consecuencia, la acción o el hacer. Cuando está basada en el espíritu, también mostrará el resultado correspondiente. Todo lo que se basa en el espíritu interior es, por lo tanto, una expresión y manifestación del espíritu. Si miramos la ventana de la derecha que dice ego como base o bajo el ego, esto describe cuando nuestra esencia interior o nuestro estado de conciencia no está basado en la chispa espiritual del corazón, sino en un estado de conciencia centrado en el yo. No lo piensen en un sentido moral negativo de egoísmo, sino como una forma de ver el mundo con el yo en el centro. A eso nos referimos aquí como ego o con ego. Si es así, entonces lo que se expresa en palabras es mentira, no a nivel personal, sino en el sentido de ignorancia de la verdad absoluta, desde de separación del espíritu divino, porque el ego solo puede definirse a sí mismo separando el yo del afuera, de los otros. Esto no está en armonía con el espíritu divino y por lo tanto está separado de la verdad absoluta. En consecuencia, lo que se transmite como esencia interior al hablar, al enseñar, también está separado de la verdad, de la bondad absoluta y da como resultado el mal. El mal se entiende aquí como no ser un instrumento del espíritu, como no cumplir el despliegue del espíritu divino, es decir, no estar en armonía con él. La separación es la base del ego y lo que se manifiesta en la acción, en la realidad, solo puede aumentar la separación, las oposiciones, y nada diferente puede desarrollarse a partir de allí. Estas son las dos diferencias fundamentales. Cuando las obras
y enseñanzas se originan en un estado de conciencia del ego, solo pueden crear y manifestar esa separación. El ego puede describirse como un estado de separación fundamental, de vacío, de carencia. Siempre hay algo que falta porque estamos separados del uno, del todo. Por eso el ego también es un estado de miedo en cualquier nivel. El miedo es lo que impulsa al ego y por eso intenta controlar o dominar para mantenerse. Las acciones del ego, sus enseñanzas y prácticas solo pueden producir coerción, manipulación e injusticia. La pregunta decisiva es, ¿en qué se basan nuestras palabras, nuestro hablar, nuestro enseñar y nuestro actuar? ¿Nuestra conciencia está centrada en el espíritu o en el ego? Hoy nos enfocaremos especialmente en profundizar en el nivel intermedio, el de la enseñanza, en relación con el desarrollo espiritual. En ese sentido, enseñar puede entenderse como transmitir conocimiento espiritual, transmitir lo que se percibe como verdad interior, y este puede tomar dos caminos. La enseñanza puede ser un puente hacia un verdadero despertar a la vida, pero también puede crear dependencia de sistemas de creencias y terminar convirtiéndose en una forma de manipulación. Depende de ambos polos, porque es una interacción entre quien habla y quien escucha, entre el maestro y el estudiante. Veamos más de cerca las distintas formas de dependencia que pueden surgir probablemente, que pueden surgir. Probablemente reconozcan aspectos que han experimentado o que les resultan familiares. Primero, la dependencia del estudiante hacia las enseñanzas, o sea, quedar atrapado en lo que se dice, adoptando una creencia dogmática o ciega, aferrándose a las enseñanzas para obtener estabilidad e identidad internas. Esto no libera. Luego está la dependencia del estudiante hacia la institución o a la escuela. Una identificación a través de la institución donde el yo soy se define por ella, sin autonomía propia. También existe la dependencia personal del estudiante hacia el profesor, ya sea el gurú o un guía. El buscador necesita que el maestro le diga qué hacer, qué creer, qué es verdadero y qué no, y lo sigue de manera ciega o dogmática. El maestro se convierte en la brújula de la vida del buscador, cuando en realidad la verdadera brújula debería ser la chispa espiritual del corazón, no una autoridad externa. Y existe también la dependencia del profesor hacia el estudiante. Como dijimos antes, la enseñanza transmite el estado de conciencia de quien enseña. Si el estado del maestro está basado en el ego, los seguidores, al prestar atención, refuerzan la prisión de la conciencia egoica del maestro. Piense en las redes sociales, en los seguidores, en los me gusta y cómo refuerzan la identificación con el yo. Todo esto se explica Todo esto no se explica para señalar, juzgar o criticar a personas o instituciones, sino para hacernos conscientes de las dinámicas internas que se desarrollan en nosotros. En la vida, todos somos aprendices, pero también somos maestros, porque las palabras e ideas que brotan de nuestro interior y transmitimos o a otros se manifiestan nuestro verdadero estado de ser. La clave está en la autoobservación honesta, la autoconciencia, en una palabra, el autoconocimiento. Podemos preguntarnos, ¿lo que decimos y hacemos proviene de una conciencia centrada en el ego o de la chispa espiritual de nuestro corazón o del corazón?
con mis palabras, qué transmito, qué enseño. Quiero ser un instrumento, un servidor del Espíritu que vive en mí, o mi estado de ser está centrado únicamente en mi ego. Enseñar es transmitir conocimiento, pero existe el riesgo de que el conocimiento se convierta en una jaula o en una prisión de oro. Si permanece solo como teoría hermosa y no se transforma en la realidad vivida. Como concepto mental, puede convertirse en una nueva prisión del ego. Esto puede suceder a gran escala, en instituciones o a nivel individual. Las instituciones corren el riesgo de existir solo para sí mismas y no para su verdadero propósito. Mostrar, mostrar al buscador el origen y el sentido de su existencia y el camino hacia la liberación. En lugar de derribar los muros, pueden simplemente pintar de colores espirituales las mismas paredes de la prisión del ego. A nivel individual, acumulamos conocimientos, respuestas prefabricadas, las memorizamos como vocabulario, pero no transforman nuestra vida. El objetivo no es convertirnos en especialistas llenos de conocimiento, sino que el conocimiento nos libere. Amigos, podemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante para un buscador de la verdad? El autoconocimiento que surge de vivir en el espíritu, de permitir que la luz de la chispa divina ilumine nuestra conciencia, nos muestre quiénes somos realmente y fortalezca nuestra determinación para recorrer el camino. Junto al conocimiento, también es esencial desarrollar un pensamiento o una mente crítica, capaz de un pensamiento abstracto y responsable que nos permita actuar diariamente según la luz recibida, transformando la teoría en práctica. Por eso debemos preguntarnos, ¿la enseñanza sirve a la libertad o al ego? Si sirve a la libertad, nos conduce a una verdadera responsabilidad, a un discernimiento claro y a una verdadera autonomía interior. Si sirve al ego, nos ata a identidades y verdades parciales, el cual nos somete y nos domina. Aprendemos de las enseñanzas universales y de la práctica diaria. Todo eso debe llevarnos a una autonomía de la conciencia que a su vez nos guíe hacia una mayor integración con el plan original para la humanidad. ¿Queremos autonomía o diferentes niveles de dependencia? Busca siempre la información más reciente. Necesitas tener todo claro antes de dar el siguiente paso. Buscas constantemente nuevas ideas externas que te reafirmen. Eso genera dependencia. Para comprendernos debemos reconocer nuestras dependencias. Comprender la estructura del ego es clave. Se basa en la repetición, la acumulación de conocimiento y la autoafirmación. Al reconocer esto, se abre la posibilidad de una vida distinta basada en el Espíritu Divino. Ya sea como estudiante, maestro o institución, debemos entender los roles si queremos alejarnos de la dependencia y del apego. El rol del maestro es proteger el espacio interior del estudiante, no intervenir dictando qué hacer, sino garantizar un entorno donde la persona puede descubrir desde adentro quién es realmente. Como una partera que asiste a un nacimiento, no posee al niño, solo facilita el proceso, proporcionando las condiciones adecuadas para el nacimiento de una nueva vida espiritual. La enseñanza debe conducir
a la autonomía y a la liberación, no a la manipulación ni a la dependencia del maestro, de otros estudiantes o de una institución. Y por lo tanto, necesitamos poder comprender claramente que si la enseñanza ha de guiarnos hacia la liberación, no debemos confundir el mapa con el camino que cada uno de nosotros debe recorrer. Como observamos en el símbolo de nuestra escuela espiritual, nuestro viaje comienza en el punto que representa al espíritu, la chispa divina. Desde allí todo es posible. Gracias.